hay otros casos también, Janina Álvarez. Buenas tardes. Belén, muy buenas tardes. Y sí, en estas últimas semanas y a partir de todo este movimiento de Ni Una Menos, de gente conocida, de figuras públicas que han hecho distintas denuncias acerca de abusos, en las últimas horas también fue noticia Sandra Villarruel. Para los que nos están mirando en casa, Sandra, todos podemos recordar como una de las gatitas más lindas de Porcel también, sí. Entre uno de los trabajos, por supuesto, más reconocidos, que justamente estábamos hablando recién de que hace un tiempo, vaya, en realidad 5 años que hiciste tu último trabajo, una situación difícil, y ahora te animaste a hablar y a contar también que no fuiste ajena a distintos tipos de abuso, no solamente uno, sino al menos 2 los que contaste. Sandra, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Sí, o sea, esto no es algo nuevo, también sucede en oficinas, no solamente en el ambiente artístico, y nada, ustedes saben que yo he hecho mucha campaña contra la violencia de género, y nada, también estoy viendo si puedo ingresar a Malvinas Argentinas para ocuparme de esto, ya poniendo el cuerpo, y cada vez que me necesitan para opinar de estos casos, aquí estoy. Sí, he sido víctima de abuso verbal, de acoso laboral, pero más que acoso fue una propuesta que me hicieron, que yo me hice la graciosa. Uno, cuando necesita el trabajo y cuando te sorprende la situación, normalmente tiende a hacer cintura, ¿viste? A hacer, ¿viste? Una cosa así, porque decís, bueno, ya se le va a pasar, pero no se le pasa, no se le pasa. Muy lejos de lo que dijo Pettinato, es un no, no es que es un no retrasado o no importa porque después va a cambiar por un sí, no es así, un no es un no. Y esto es buenísimo lo que está pasando, porque se va a terminar, porque ya, tanto sean los productores como los empresarios y demás, se van a tener que empezar a cuidar. Hombres y mujeres, porque hay mujeres acosadoras también. Fue uno de los casos que denunciaste, María Belén. Sandra ya te está escuchando. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros. Espera que se desconectó todo. Sí, dale. ¿Cómo estás, María Belén? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, te estaba escuchando atentamente y vos sabés que, Espera que conecte porque se dale. cayó el... ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ahora sí escuchas bien? Ahora te escucho, Dale, buenísimo. Sí, estamos acá con Fernanda Arena, ¿no? Lo que te decís, te estaba escuchando atentamente y claro, yo la escuchaba también a Cecilia Roth, que había dicho, bueno, yo me siento en la obligación de contarlo. Y muchas veces nos quedamos con que, ¿por qué ahora tantas mujeres hablan del acoso, del abuso sexual y de las violaciones? ¿Por qué ahora? Y yo hago una pregunta más profunda, más allá del por qué ahora, que tendrás la respuesta también, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó? Tengo entendido que vos, por ejemplo, fuiste abusada por parte de un novio de tu mamá, de una amiga de tu mamá cuando te encontrabas en un mal estado de salud, que has tenido una pareja violenta. Ha sido muy fuerte para vos todo eso, eras muy chiquita. Que me ha violado con una pistola en la cabeza. Bueno. Esa pareja, sí, me ha violado, porque por más que vos sea pareja, igual ya estábamos separados. Sí. Un no es un no, y con una pistola en la cabeza es más rotundo el no, o sea, sí, uno pasa por todo este tipo de situaciones donde van cambiando las épocas, gracias a Dios, y hoy la mujer decidió no callar. Y está buenísimo porque se le empieza a caer la máscara a la gente abusiva, y uno va a poder empezar de nuevo. Claro. ¿Entendés? O sea, ya no aguantarse un trabajo por una necesidad económica, soportando a un tirano o una tirana que te está todo el tiempo acosando y ahogando, y que ir a trabajar es un suplicio, ¿entendés? Claro. Todo esto y muchas cosas van a salir a la luz y se van a tener que dejar de hacer. La mujer empezó a tener voz y voto, gracias a Dios. Sandra, ¿y por qué callaste en su momento, en tu caso particular? Bueno, primero, perdón, y nos habíamos olvidado del cura que me manoseó también. Bueno. ¿Eso dónde fue? ¿Que en la iglesia ibas a un colegio religioso?
Estaba haciendo catequesis para tomar la comunión, a días de tomar la comunión, y él me dijo que yo estaba flojita en catequesis, Sí. entonces me quería dar una clase particular y me manoseó la cola, yo me callé la boca, y como ya había pasado lo de la pareja de mi mamá, dice que mi mamá se ponía loca, que en paz descanse, se ponía loca y iba con todo, o sea, no te preguntaba, primero te desfiguraba y después te preguntaba. Dije, no voy a tomar la comunión. Bueno, se armó tanto lío que dije, bueno, está bien, la tomo. Claro. Tuve la desgracia de que en ese momento yo era recontra religiosa y para mí era un sacrilegio que un degenerado de ese me esté dando la hostia y me esté comulgando, ¿entendés? O sea, fue desastroso. Después también perder la confianza en la mujer, que una amiga de ella, ¿me entendés? O sea, Sí. es agobiante, es agobiante. No, yo te escucho Por y hay que suerte soy reinventarse, una- ¿no? Hay que la capacidad de resiliencia que tenés, ¿no es cierto?, para salir adelante después de todas estas situaciones que te ocurrieron desde muy chiquita. Creo que el abuso del Sí. novio de tu mamá no fue cuando tenías 6 años, 8. 8 años. Bueno, Sí. eras, imagínate. 8 a los chiquitas. 11 y a los 12. Claro, ok. Y además Sí, sin poder contarlo, ¿no? No tenías un espacio para contarlo, porque te lo callaste. O se lo No, con- y en el 86 Sí. también, viste, fue, o sea, ahí me sacaron 15 policías, me sacaron en un operativo de mi casa, y quedé sin nada, porque las leyes no me protegían. Todo ¿Eso era cuándo mi fue? casa, eran mis muebles. ¿Eso fue era cuando estabas todo- con tu eso pareja en el violenta? 86. Sí. Ah, Sí, y siempre sentí como que la ley no me protegió, Claro. y siempre me sentí desamparada, y como que yo vine a este mundo a aprender eso, a que se nace solo y se muere solo, y hay que luchar y hay que remar. Ay, Dios, sí. Y sin, claro, viste, y y sacando el odio de encima. Ahora Sí. hace 3 años que estoy luchando. Antes, bueno, en realidad nunca odié a nadie, pero el tener bronca, viste, Sí. y que te acordás de una situación y te agarra ese odio, qué sé yo, lo desterré de mi vida, ya, ¿me entendés? Y digo, bueno, aprendí, no se puede confiar de todo el mundo, aprendí a cuidar a mi hijo en ese aspecto, que cuando era chico, de que le hablaba, sin dar mucho detalle, le hablaba, sobre el tema, siempre expectante, viste, Sí. de que no le pasara nada, porque hoy en día tenés que cuidar tanto a los varones como a las nenas. Pero por supuesto. Atenta a mi nieta, a sus reacciones, o sea, a hijos inclusive. Mira, un día fui al supermercado sí. y vi a un señor que parecía que era su nieta, Sí. con la nenita. Ujú. Y vi la actitud de él y vi la cara de la nena y dije, este tipo está abusando de esta nena. Ah, enseguida lo Estoy viste, segura, claro. estoy segura que no me equivoco, estoy segurísima. Es que pasa mucho, Pero no Sandra. podía hacer nada Claro, porque estaban en la caja del sí, por supuesto, supermercado. y, claro, ¿qué constancia tenías? Pero en el seno intrafamiliar. Vos sabés que estamos con Luis Grach, que es un psicoanalista de primer nivel que te está escuchando en estos momentos, y queremos también analizar el tema, ¿no? Si nos permitís, inclusive también si querés interactuar con él, Sí, por no hay supuesto. ningún problema. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estás escuchando Buenas la historia tardes. de Sandra desde chiquita, abusos, pero fíjate vos vos dijiste algo importante también, Sandra. Has logrado transmutar, no te has quedado con la bronca, te has quedado con una mirada distinta para poder reflotarte y, bueno, y reinventarte como mujer, ¿no, Luis? Exactamente. Primero hay que entender conceptualmente qué es un abuso sexual o una violación. Eso significa apropiarse de la voluntad de alguien en un campo que es la sexualidad, que es algo que uno hace con quien uno decide hacerlo. Es tratar a alguien como un objeto, ignorar su voluntad y su capacidad de decidir acerca de si quiere o no participar en alguna actividad sexual. Eso de por sí ya es altamente traumático y lamentablemente para las mujeres eso muchas veces se ha transformado en un elemento vergonzante. La propia mujer se siente avergonzada de haber vivido eso, siente culpa. ¿Y por qué siente culpa? Porque cree erróneamente, por supuesto, que se vistió inapropiadamente, que eligió un camino inapropiado, que no debería haber vuelto a su casa por ese lugar, o no debería haber bebido alcohol o lo que fuere. Vos decías, Sandra... Sí, la algo que es- culpa está siempre... Exactamente, vos decías Sí, algo, de eso. Sandra, que me parece muy importante, y es que
el violador cree que el no es una cosa convencional que la mujer dice para ocultar un sí que está detrás de un no que es muy frágil. Eso no es así. El hombre tiene que respetar el no de la mujer, sea la condición que sea de la mujer, esté vestida como esté vestida, esté borracha, esté sobria o no esté sobria. ¿Por qué? Porque la condición de la mujer, que esté ebria, no autoriza a apropiarse de su voluntad, o que una mujer se vista como le gusta vestirse, por más atractiva que sea o lo que fuere, no implica una provocación de un abuso sexual. Eso es fundamental. Creo, por otro lado, que durante muchos años la mujer se ha sentido avergonzada, estigmatizada por la situación de culpa, porque en el acto del abuso sexual ocurren dos cosas en un primer momento y en un segundo momento. En el primer momento ocurre un estado de shock. ¿Qué quiere decir un estado de shock? Ocurre algo inesperado, algo violento, algo muy traumático, que genera en la víctima un cuadro de desorientación, de despersonalización, muchas veces de amnesia. El dolor psíquico y la experiencia es tan traumática que no puede ponerle palabras a eso. Eso es lo que ocurre en un primer momento. En el segundo momento lo que ocurre... Sin contar, Luis, que en ciertas situaciones de abuso una persona puede llegar a sentir placer. Eso es más culposo todavía. Sobre todo en los niños, ¿no? Eso es más culposo todavía porque decís, está mal, estoy sucia, está mal. Exactamente. Y eso te crea más trauma del que viviste. Lo que vos acabas de decir es sumamente acertado. Quiero ser muy preciso en este punto. En el año 1905, Freud descubrió que existía la sexualidad infantil. Hasta el año 1905 se suponía que la sexualidad comenzaba en la pubertad y en la adolescencia. Cuando Freud descubre la sexualidad infantil, lo que Freud está diciendo es que el niño tiene placer sexual de chupar la teta de la madre, de defecar en la etapa anal, o del tocamiento del pene o del clítoris en la etapa fálica entre los 3 y los 5 años. Lo cual no quiere decir que para el chico el abuso sexual sea placentero. El abuso sexual para el niño, aunque tenga placer de una zona erógena, es traumático. ¿Por qué? Traumático, 100%. Absolutamente traumático, porque hay alguien que está ejerciendo sobre él un acto violento sobre el cual él no tiene ningún consentimiento. Una cosa es que un niño tenga placer sexual de tocarse él solo, suponte una niña el clítoris, o que de un adulto la manosee o incluso pueda tener una fantasía de penetración o un acto de penetración. En el segundo tiempo... Sí, porque aparte ni siquiera, en esos casos, ni siquiera te preguntan, o sea, te llevan a un juego a eso. O sea, no es que te preguntan, ¿querés que te toque? No te preguntan. Exactamente, es un interrogatorio que tiene el formato de inductor. ¿Te gusta esto? Bueno, lo vamos haciendo, juguemos a esto, jugamos al otro. En el segundo momento de lo que sería un acto de violación traumático, existe un cuadro que se llama trastorno de estrés postraumático. Es lo mismo que le pasa a un soldado cuando va a la guerra, cuando su vida corre peligro y tiene una situación, un incremento de energía traumática dentro de su aparato psíquico que no puede procesar porque no está preparado para ello. Supongamos que a nosotros hoy nos avisan que va a haber un simulacro de bombardeo en la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar preparados y eso no va a ser traumático. Ahora, si a mí me sorprende una situación excesivamente traumática, como puede ser un abuso sexual o una violación, no estoy defendido para eso y voy a tener lo que se llama un trastorno de estrés postraumático. ¿En qué consisten los síntomas? Los síntomas consisten en, básicamente, lo que se llaman flashbacks, o sea, te vuelven las escenas traumáticas nuevamente, lo revivís durante la vigilia o durante el sueño. Es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que han estado en campos de concentración o que han sufrido un secuestro. Eso te produce insomnio, inapetencia, hipervigilancia, o sea, salís a la calle y empezás a ver en cualquier hombre un violador o un presunto agresor. Y incluso en las mujeres que están casadas y tienen pareja,
ocurre algo que es que afecta su vida de pareja, porque la sensación que tiene la mujer es que está sucia, es que ella debería haber podido evitar algo que no pudo evitar, y que tiene la sensación, porque muchas veces también los hombres somos tan irracionales que condenamos moralmente a una mujer que hizo algo contra su voluntad, como si ella hubiera tenido algún grado de participación o de connivencia en eso. Sandra, ¿vos sentiste todo esto en su momento? Y si lo sentiste, ¿cómo te recuperaste? ¿Qué hiciste? Bueno, viste que los chicos tienen un poder de recuperación bueno, gracias a Dios, y supongo que también me habrá ayudado la respuesta de mi mamá. Cuando era chica, a los 21 años, cuando me pasó esto de la violación, fue automático meterme en la bañera, llenar la bañera y empezar a refregarme y sentirme, pero sucia, como si me hubiesen revolcado por el barro, con excremento, con todo. O sea, te sentís una suciedad. Es rara la sensación de suciedad que sentís. Exactamente, por ese y motivo. se trataba de una expareja mía. Por ese motivo, muchas mujeres que han sufrido un acto, o niños, un acto de, sobre todo las mujeres, un acto de abuso sexual, van a su casa y se bañan y se quieren desinfectar y tienen la sensación de que quieren despojarse físicamente de un trauma que en realidad tiene un contenido psíquico. A diferencia... Sí, también tenemos que alertar que en el caso de que esto suceda, que traten de aguantar y que no lo hagan, porque a mí no se me pudo comprobar porque no había quedado fluido. Claro, eso entonces no se pudo comprobar. Eso ya es el campo de lo jurídico, yo sobre eso no sé, y es muy buena la sí, ya sé, recomendación. Pero digo, ya que estamos hablando del tema, es excelente la recomendación. Está bueno que demos esta información. Claro. Sí, es Sandra, excelente la recomendación que vos das. Por otro lado, lo que quería decir es María. que yo puse el ejemplo del trastorno de estrés postraumático en el soldado, pero el soldado en algún momento se acaba la guerra y vuelve a su casa. La mujer que se fue víctima de un acto de violación tiene que seguir viviendo en los mismos contextos en los que ocurrieron estos actos. Y muchas veces esas mujeres se van del lugar del trabajo donde trabajaban o de la facultad donde estudian, porque es un intento de empezar una vida nueva, de poder olvidar eso que no se olvida, y que muchas veces el trastorno de estrés postraumático tenemos que saber que se instala momentos después del traumatismo, a veces meses después y a veces años después. Entonces, antes yo escuchaba el diálogo que mantenías vos con María Belén respecto de por qué las mujeres hoy en día empiezan a sentirse en condiciones de hacer estas confesiones. Primero porque, evidentemente, reprimir algo, cuando uno reprime algo, no quiere decir que eso está muerto, sino que lo reprimido crece en las sombras y se agiganta y te acompaña toda la vida. Poder confesarlo, poder hablar de eso, poder hacer una catarsis, poder tener una comprensión psicoterapéutica o humana con una persona que te quiere y que te haga entender y te comprenda respecto de que vos fuiste víctima involuntaria de algo que no tiene nada que ver. Pero por ahí porque ahora se comprende. Con Fernanda estábamos hablando también al comienzo, Sandra, respecto de si se habían naturalizado esas situaciones. Bueno, vos viviste toda la época de esos sketches también que ahora se dan a conocer, viste que las gatitas de Porcel, que me podrás contar, digamos, si alguna práctica se naturalizaba, si por ahí también en el ámbito intrafamiliar en el que vivías, digamos, los victimarios te hicieron a vos sentir que también era natural todo eso que se tomaba como un juego, que evidentemente no era un juego, pero era para llevarte a una situación de abuso, y ahora es porque uno se anima más porque la situación de la mujer está en otra instancia, porque habló una y hablan todas. ¿Y qué pasa? Porque tampoco me quiero quedar en el por qué ahora y no antes, ¿no? Claro. Porque viste que hay muchos que dicen por qué ahora todas hablan. Bueno, ¿por qué pasó lo que Ahora pasó? todas Digamos, hablamos, claro. Yo creo que Claro. sí, creo que sí. Porque ahora nos escuchan, pero quiero hacer una comparación de antes y de ahora. Dale. Hace un ratito estaba escuchando a Luis Albinoni en un móvil, en otro canal, que decía que esto antes no era así y no sucedía así porque antes los cómicos respetaban y etcétera, etcétera. Primero que era así.
En cuanto al abuso laboral, ¿no? Sí. Después estaba la cosificación de cosas. Jorge hacía, en No es Fino, hacía 20 minutos un monólogo con mi cola. O sea, yo agachada, mostrando la cola, y él hablaba con mi cola. Claro. Y a mí me parecía... Me molestaba un poco, pero Sí. bueno, era lo que me había tocado hacer. Claro, y la gente se reía también. Era un programa con mucho rating ese. Se claro. mataba de risa. Sí. Sí, era algo naturalizado. Cola, él decía que hablaba, por eso hablaba con la cola y bueno. Pero no había el abuso porque antes trabajar en televisión y en teatro para las familias convencionales, sus hijas, era mal visto. Entonces, si algún cómico o algún actor se aprovechaba de nosotras renunciábamos al trabajo, no venían 30 atrás. Claro. O sea, había un miedo de perder el trabajo Entonces, también. No había 30 chicas atrás, porque no había quien trabajara en televisión con poca ropa. Sí. ¿Entendés? Porque no las dejaban. Claro, te entiendo, porque era mal visto. Después del 86. Sí, claro. Exacto. Después del 86 fue un furor, porque yo lo vi con Porcel en el 87 y 88. Venían las madres entregando a sus hijas para hacer de 15 años para arriba, de 15 años para arriba. Sí. Soy testigo de eso. A regalar a las hijas, a empujarlas en Tarlipes, prácticamente a una reunión de trabajo. Claro. Así que ya después cambió, porque si a mí me llegaban a acosar en un trabajo y yo me iba, entraban 30 atrás de 20 años. Sí. Yo tenía 30, entraban 20. Claro, ¿entendés? claro. Entonces, después empezó a pasar esto en todos los programas. Porque había un montón de periodistas jóvenes, había un montón de panelistas jóvenes, había un montón de actrices jóvenes. Entonces, si yo te acoso a vos y vos decís que no, no importa, te corto el personaje o te rajo o lo que sea y llamo a aquella que me gustó más. Claro, Porque y a quién denunciar productor también. Tiene 30 más. Sí, desde ya. Sandra, Exacto. ¿sabés que estoy con Susana Romero, ¿no? Comunicación telefónica con ella, Hola, Luis, Su. Fernanda. Ahí se saludan, sí, pues se conocen, por supuesto, de toda la vida. Susana, ¿cómo estás? Bien, María, tanto tiempo. Ay, ¿cómo estás? Bueno, está Sandra Villarreal Hola, también Sandra. escuchándote, que se conocen muchísimo entre ustedes. ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo? ¿Con quién estabas hablando? Con Sandra Villarreal, que te está escuchando, te acaba de saludar. Bueno, Salúdense de nuevo, así se... amorosa. No trabajamos juntas mucho. Hola, Su, ¿cómo estás, divina? Bien, mi amor, bien. ¿Vos? Bien. Lamentablemente hablando de Bien, todo bien, por esto, suerte. Susana, que bueno, también decíamos con Sandra, bueno, con Fernanda Arena también y con Luis Grach, que es psicoanalista que está acá con nosotros analizando el tema, que además de por qué ahora se animan las mujeres a decirlo, por qué pasó lo que pasó, y vos tuviste también una experiencia cuando eras muy chiquita, ¿no? Una experiencia muy traumática, Susana, que te animaste a contar. Sí, lo que pasa es que yo lo que quiero aclarar, yo no es que salgo ahora a decirlo, Sí. como tampoco sé que Sandra, yo la escuché hace bastantes años decir lo que le había pasado. Sí. Es como que ahora juntan todas las cosas por todo esto que se ha armado, qué sé yo, pero yo, por ejemplo, en el año 2007 no es que yo salía a decirlo, sino que a partir de un libro que quise escribir a nivel espiritual y todas las cosas que me habían pasado, es como que uno canaliza ahí y saca un montón de cosas desde que uno era chiquita y bueno, realmente tuve la necesidad de largar un montón de cosas que ni a mis padres se los había podido decir, que fue Susana. una violación. ¿Qué tal? Fernanda Arena te Una violación saluda. a los 6 años. Vos contaste en este libro y ahora volvés a recordarlo que fuiste abusado lo que por... pasa es que yo lo escribí Sí. y la persona que leyó ese libro, un periodista en ese momento, que estoy hablando del 2007, Sí. sacó a la palestra solo ese párrafo. Sí, Y de ahí volvieron a empezaron a hacer consultarte. notas. Eso quedó en el olvido y después ahora cuando sale este tema, a mí me llaman y me hacen este tipo de preguntas y yo contesto. Pero quiero ir Yo fui a tu buscar caso al particular. periodismo para...
Quiero ir a tu caso particular, que es el de este abuso de parte de un tío cuando vos eras muy chiquita, y el miedo que vos contaste que sufrías a contárselo a tu papá, ¿no? Por temor a que no te crea tu familia. Es más, que tu papá te castigaba porque no le hablabas a este tío, porque no querías tener relación con él, o porque te escondías cuando llegaba a tu casa, ¿no? ¿Tengo entendido? No, no es así. Vos a los 6 años no tenés idea de lo que te está pasando. Sabía que era algo malo, algo feo, pero no sabía qué. Además, en mi casa mi papá jamás me tocó un pelo, a mí nunca me pegaron. Bueno, mi madre sí, pero mi papá jamás. Lo que pasa es que en esa época, imagínate, venía este tipo que era el marido de la hermana de mi papá, venía a mi casa, yo me escondía abajo de la mesa, y como yo no me acuerdo, pero sé que alguna cosa fea le habré dicho, lo insultaba, mi papá se sacaba el cinto y me quería pegar, y yo me escabullía por donde podía, pero no, mi papá jamás me puso la mano encima. Pero era la época, ¿qué padre en esa época no se sacaba el cinturón para pegarle a un hijo? Está sintiendo, Sandra Villarroel, y vos sabés que lo tenemos a Luis Grach, también un psicoanalista que te decía de primer nivel, con el cual estamos analizando todo este tema, inclusive también cuando hablaba Sandra, así que te escuchamos, Luis, porque bueno, tenés los testimonios tanto de Sandra como de Susana ahora, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo quiero decir es, primero, ustedes tocaron un tema que es importantísimo, que es el niño que es abusado sexualmente. Una de las cosas más traumáticas que le pueden pasar, además del abuso sexual, es que no le crean, que lo cuenta a los padres y que los padres no se lo creen. ¿A vos te pasó, Susana, eso? Nunca tuve la oportunidad de hablarlo con mis padres, ni de grande, ni antes de que ellos fallecieran. Porque, bueno, primero porque era muy chica, no sabía qué era lo que me pasaba, yo lo único que hacía era tratar de defenderme como podía. Algo se debe de haber dado cuenta, pienso yo, porque eran otros padres, no tenían la conciencia que de repente pueden tener ahora con los chicos, y nunca me preguntaron nada, veían cosas sospechosas pero tampoco preguntaban nada. Entonces era como, yo tuve unos padres bastante complejos en ese sentido. No había una comunicación. ¿A vos te pasaba también eso, Sandra? ¿Te sentís identificada con lo que dice Susana? No, lo que sí quiero aclarar también, como dije, di la información de que no se bañen para que puedan extraer fluidos y comprobar la violación. Sí. Quiero aclarar de que cuando los chicos se ponen violentos de la noche a la mañana y empiezan a actuar mal, es porque hay algo raro que sucede. Esto para los padres. No, yo tuve la suerte, por desgracia para mi mamá, que mi mamá tampoco tuvo una vida fácil. Y se nota que en algún punto a mi mamá alguna vez la habrán abusado, la habrán violado, porque ella se fue a trabajar, hizo que se iba a trabajar y volvió. O sea que algo ella había sospechado o había advertido, y fue cuando lo encontró conmigo en la cama, que él estaba jugueteando conmigo. Claro. Así que tuve esa suerte, que yo comprendo lo que dice Susana, porque los padres antes no se les ocurría, ¿entendés? De que una persona adulta podía manosear a un chico. Entonces comprendo la situación de sus padres, pero en el caso de mi mamá, yo creo que mi mamá algo olió, algo advirtió, que ella hizo que se iba a trabajar y volvió como a la hora, volvió de golpe, no sé cómo fue porque no me acuerdo, porque yo era muy chica, y que yo aparte me di cuenta de que me estaba abusando cuando la veo a mi mamá. Claro, porque cuando si la veo no, a mi claro, mamá, me es doy muy cuenta. chiquita. Sí, claro. Claro, ahí me doy cuenta de que él estaba haciendo algo malo. Claro. No, por otra parte, muchas veces los niños, sobre todo las niñas, cuando la madre está casada en segundas nupcias o tiene una nueva pareja, muchas veces las niñas
se callan porque se sienten culpables y creen que si confiesan esto van a destruir la felicidad de la pareja de la madre, que no se lo van a creer, porque en general el abusador es un psicópata que sabe mentir y que ejerce una presión desde su autoridad o de supuesta autoridad ética, convenciendo, entre comillas, a la madre de que la niña fabula, de que esto no es así, etcétera. Bueno, y un etcétera. abuso de confianza también de parte de los victimarios. Lo que cuenta Sandra, lo que cuesta Susana también. O sea, están abusando en la confianza que se le da porque son relaciones intrafamiliares, ¿no? Se produce dentro del seno de la familia. ¿Por qué se produce esto, Luis? Por otro lado, yo quería un poco Sí. retomar lo que decías vos antes, María Belén, ¿por qué en este momento la gente o las mujeres Sí, las afortunadamente confiesan estas experiencias? Yo creo que una persona verdaderamente libre es una persona que no tiene ni miedo, ni culpa, ni vergüenza. Y yo creo que hoy en día las mujeres son más libres que antes. Han abandonado ese lugar de opresión, de sumisión frente al género masculino, y hoy tienen menos miedo, tienen menos culpa y tienen menos vergüenza, afortunadamente, y pueden Y confesar tenemos estas más cosas. leyes que nos protegen. Es verdad, es verdad. Eso es verdad. también. También Porque quiero- todo, mira, yo soy la precursora de que se hable en televisión sobre violencia de género y empecé a hacer campañas y a partir de ahí, gracias a Dios, todos los canales respondieron y a partir de ahí empezó toda una apertura, aparecieron las marchas y demás. Entonces es un proceso que lleva, que ahora llegó hasta el abuso en lo laboral. Y va a seguir esto. Entonces va a llegar un momento que a la mujer no se la va a poder bastardear más. De eso Y creo quería- que hacia ahí vamos Sí. apuntando. De eso quería preguntarles a las dos, a Susana y a Sandra, si han tenido como experiencia acosos laborales, ¿no? Porque hasta ahora en sus casos venimos hablando de relaciones intrafamiliares, de parejas, de personas que eran de su suma confianza, pero no de compañeros de trabajo. Susana, te escuchamos. Sí, no, yo no tuve ese tipo de problemas en lo laboral, sí fuera de lo laboral. O sea, mi trabajo siempre fue bastante tranquilo, te digo más. A mí el tema laboral, trabajar en teatro, trabajar en un canal de televisión, me hacía sentir más protegida que estando en la calle. Ah, mira. Siempre fue así. Sí. Para mí fue al revés. Bueno, eso es por lo menos un aliciente. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Es cierto, hace mucho que no nos vemos. Lo mismo Sandra Villarruel. Lo que pasa es que, viste, ahora un noticiero los veo los políticos, los economistas. Después hago magazine Claro. periodístico, los invito a ustedes. Pero me encantaría tenerlas, ya que en el programa estamos hablando de esto, Cuando que por quieras. supuesto es noticias y que, bueno, las espero muy pronto, ¿sí? A las 2. Bueno, lo único que quería Bueno, gracias. comentarte, Sí. 5 segundos, es con respecto al tema psicológico, es Sí. que un chico abusado, un violado, niña, queda totalmente traumatizado, que es un estigma de por vida que sigue, y a mí te digo que el tema de si alguien me viene a atacar o hacer algo, yo no me puedo defender. Eso hay que ponerlo muy claro también, porque es muy difícil que una persona de chiquita se pueda defender de grande. Por supuesto, Es muy difícil. desde ya. Muchas gracias, Susana, un beso enorme. Al contrario, mi amor, un beso a las dos, a las tres. Abrazo. Gracias. Y gracias, Sandra, muchas gracias. No, gracias a vos. Y están Cuando monísimas quieras, las dos, no pasa el contá tiempo conmigo. para ustedes, ¿eh? Ah. Sí, Siempre ¿qué lindas pasa? y espléndidas. Oh, Vos también tan estás regia. monísima. Muchas gracias, beso enorme Besos, a las mi dos, amor. abrazo. Y bueno, tenemos a Luis Grach, ¿no es cierto?, para hacer una conclusión final. Fernanda, ¿qué te gustaría consultarle? Luis, vos hablabas de lo difícil que es recomponer la vida sexual para aquellos que han sido abusados desde pequeños, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Lo primero es que una persona o una mujer pueda, en el caso de ser una mujer, lo cual es lo más frecuente, que la violencia de género se exprese como el abuso sexual o la violación. Lo primero es que una mujer pueda hacerlo consciente, pueda hablar sobre eso, pueda hacer lo que se llama una catarsis, pueda procesarlo, pueda aliviar su sentimiento de culpa y de vergüenza por haber sido víctima
involuntaria de algo, tiene que erradicar de su cabeza totalmente la creencia errónea de que ella tuvo alguna participación, porque eso es transformar a la víctima en responsable de lo que le pasó, del trauma. La segunda cosa es un 50 o un 70% de las personas que han sufrido violaciones concurren a experiencias psicoterapéuticas, afortunadamente, donde pueden elaborar este proceso, hablar acerca de eso, quitarse la culpa, la vergüenza y poder procesarlo y ejercer lo que antes María Belén se refería en cuanto a la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a una situación. Que no todos tienen la misma. Y salir fortalecido de eso. La otra cosa que quiero decir es, a mí me parece que la causa por la cual hoy en día las mujeres confiesan esto es porque durante siglos la mujer ha estado sometida, la mujer ha sido postergada socialmente y ha vivido en una situación de sumisión a la supuesta autoridad masculina. Por otro lado, charlando con amigos, con pacientes, etcétera, etcétera, también hoy hay una especie de pánico en los hombres a no hacer ninguna manifestación que genere el riesgo de ser acusado de acoso sexual. Es cierto. Yo creo que si uno tiene una relación amorosa verdaderamente con una mujer y es respetuosa de los derechos del otro, de cualquier otro, puede tener una mirada cariñosa, puede hacer un comentario elogioso que eleve la autoestima de alguien y respetuoso. sin correr el riesgo de ser acusado jurídicamente, porque tampoco las mujeres tienen ese nivel de irracionalidad que cualquier cosa la transforman en un acto violatorio. Pero creo que en ese sentido tenemos que aprender a respetar la voluntad del otro y a entender que un sí es un sí y un no es un no. Desde ya, muchísimas gracias, Al Luis. contrario, gracias a ustedes. Fernanda, por toda la información que trajiste. Y si lo dicen ahora, no es por qué lo dicen ahora,